Amén. Agradecemos, hermanas, por este momento especial. Ahora los voy a invitar a que juntos vayamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 9. Lucas 1, versículo 9. Perdón, Judas. Cuando lo tengan, díganme. Le voy a dar lectura y ustedes me siguen con la vista. Judas 1:9. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo, le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Ha llegado el momento de la reflexión, el cual está a cargo de nuestro hermano Miguel Durán. Le damos su tiempo. Feliz sábado cada uno de ustedes. Durante toda esta semana hemos visto que las decisiones que han tomado los hombres de la Biblia, como el rey Josafat, como Daniel y como José, han sido decisiones en tiempos difíciles. Decisiones que quizás algunos de nosotros no las hemos tomado. Pero eso no significa que no podamos tomarlas. Y en esta mañana quiero presentarles a un personaje más, el cual tomó también, decisiones difíciles, pero más todavía en tiempos más difíciles que Daniel, que Josafat y que José. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. De verdad que no era fácil venir a esta tierra, a un mundo lleno de dolor, lleno de maldad, de tristeza, y dejar todo el confort allá en el cielo. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de los planetas, de los universos. Todo es de Él. Este mundo cayó en pecado. Ahora Jesús, estando en forma de Dios, decide tomar forma humana y venir a esta tierra. Y ser como un ser humano normal como cada uno de nosotros. No es fácil que alguien se rebaje, ¿o sí? No es fácil. Casi siempre el orgullo nos gana. Y es uno de los pecados más incurables que pudiera haber. Que la única forma de cambiar el orgullo es empapándonos de la palabra de Dios o entregándonos a Jesús en totalidad. De otra forma, no. Dios se humilló y vino a esta tierra como un hombre, limitado a sus poderes divinos, limitado a su omnipresencia, limitado a su omnisapiencia, sí, limitado. Aunque siendo Dios lo sabía todo, como humano tenía que preguntar cómo te llamas, dónde vives, dónde lo tienes. Tenía que pedir ayuda para sacar agua de un pozo. Se cansaba. Mas sin embargo, Jesús se mantuvo firme en la decisión que había tomado. Porque Él venía a buscar y a salvar a los santos, a los perdidos. La misión de Jesús en esta tierra era rescatar a los pecadores. Y yo pregunto esta mañana, ¿habrá aquí algún pecador? No vinieron hoy los pecadores. Gloria a Dios que hay puros santos aquí. ¿Se dan cuenta?
Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos. Pero cuando Jesús toma la decisión de venir a esta tierra como un ser humano, entonces se activa el enemigo de Dios y convoca a todos sus ángeles. Y él dice, si no pudimos vencerlo allá en el cielo, lo vamos a vencer aquí. Allá no podíamos quitarle la vida, porque Dios no muere, Él es eterno. Pero ahora como ser humano, sí podremos destruirlo para siempre. Porque Jesús, cuando vino como hombre, Él podía ser vencido también. Sí, dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado. Y cuando alguien es tentado, significa que puede caer en la tentación. Satanás no solamente quería crucificarlo en la cruz. Satanás quería que Jesús cayera en pecado, para así perder también la misión por la cual había venido. Pero ¿cómo Jesús se mantuvo firme en la decisión que Él tomó? ¿Cómo Jesús no cayó en pecado? Si era un ser humano como nosotros. Si el enemigo lo atacó más que a cualquier otro ser humano. ¿Por qué Él no cayó en la tentación? ¿Por qué Él no se apartó de esa decisión que Él tomó de permanecer firmes? ¿Acaso fue superior a nosotros? ¿Alguien cree que Jesús era superior a nosotros en la carne? ¿O era semejante a los hombres? ¿Cómo era Jesús? Semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios, allá en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Y se hizo hombre, normal como tú y como yo. Pero ¿cómo a él cuando le ofrecieron drogas? Porque a él le ofrecieron drogas. ¿Cuándo le ofrecieron droga a Jesús? Cuando estaba crucificado, colgado ahí en la cruz, sufriendo. Él pidió agua. ¿Y qué le dieron? Era un compuesto, era una droga preparada para amortiguar el dolor, el sufrimiento. Porque es lo que el ser humano hoy busca en día. En lugar de buscar a Dios, buscan consuelo en otras cosas que empeoran la situación. Y cuando le ofrecen a Jesús la droga, ese vinagre compuesto, Él lo rechaza. Y podemos mencionar muchas pruebas y tentaciones que Jesús tuvo, mas sin embargo siempre se mantuvo firme. Cuando tenía mucha hambre, 40 días sin comer y sin tomar agua. Y viene el enemigo y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Podía o no podía hacerlo? Claro que sí. Él podía hacerlo. Mas sin embargo, Cristo Jesús se mantuvo firme. Jesús nos mostró que no hay tentación, no hay prueba que no podamos resistir. Es que yo no puedo, yo no sé qué hacer o cómo hacerle, ya no hay otra salida. Esas son ideas que el enemigo trae a nuestra mente. ¿Qué hizo Jesús para vencer? Para mantenerse firme. Algo que tú y yo muchas veces lo hemos dejado. Y que el mundo entero lo ha dejado. Hemos perdido nuestra relación con Dios por medio de la oración. En la oración hay poder para vencer la tentación.
Mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Como dijo el hermano Roldán, estamos fritos y sin aceite. Por eso hoy en día el ser humano cae y cae y cae y cae en las tentaciones, porque no hay una buena relación con Dios. Un día Jesús, ahí en Mateo capítulo 17, abre tu Biblia. Un día Jesús, que andaba con sus discípulos, después de andar 6 días con ellos, dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 17, verso 1. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Cuál era la intención de Jesús para llevar a estos discípulos a un monte alto? Orar. Porque había crisis, había necesidades, el demonio andaba suelto, los ángeles malignos acosaban a Jesús y a la nación entera. Cientos de endemoniados había en ese lugar. Entre más predicaba Jesús el mensaje, entre más sanaba, más endemoniados aparecían en ese lugar. Parecía que entre más bien hacía, más maldad abundaba. Esa era obra del enemigo. Pues Jesús tenía que pasar más tiempo orando. Pelarnos las rodillas si fuese posible para orar. Orando pues. Y es algo que no tenemos. Me incluyo en eso. Tenemos callos en las manos por tanto trabajar, pero no tenemos callos en las rodillas, porque no oramos. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Jacobo y a Juan, su hermano, y pasaron ahí ¿cuánto tiempo orando? Estaba Jesús orando ahí, y entonces Pedro, Jacobo y Juan se quedaron dormidos, dice la palabra de Dios. Igual que las vírgenes de la parábola de allá de Mateo capítulo 25. Lo mismo. ¿Estaba Jesús ahí con ellos? Sí. Pero estaban como dormidos. Y cuando ellos se quedan dormidos, Jesús se retira un poco más de ellos porque lo interrumpían. Y cuando Jesús se retiró de ellos, dice el espíritu de profecía que Jesús seguía orando. Y el sereno de la noche empapaba su espalda y tenía mojado el cabello, pero él seguía orando. Y su oración de Jesús era una oración intercesora por los que estaban durmiendo. Padre, ten misericordia de estos discípulos. Ten compasión de ellos. Quítales el sueño, despiértalos. Porque vienen días difíciles, donde los discípulos iban a ser perseguidos, iban a ser martirizados, iban a ser puestos a prueba, encarcelados, azotados, y finalmente algunos hasta iban a ser crucificados como esos. ¿Se necesita oración? ¿Se necesitaba oración para eso? Sí, sí. Hoy en día la situación es la misma, queridos amigos y hermanos. La misma. Vienen tiempos muy difíciles para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Tiempos difíciles donde tenemos que ser desde ya hombres y mujeres de constante oración. De otra forma, no vamos a poder permanecer de pie.
No hay más. Jesús, siendo un hombre santo, un hombre perfecto, Jesús tenía que orar. Y mientras Jesús oraba allá arriba con sus discípulos que lo habían acompañado, en la falda de la montaña quedaron los otros discípulos que no fueron con Jesús a orar. Y dice la palabra de Dios que le habían traído a un muchacho endemoniado, lunático, que venía el enemigo y lo agarraba y lo aventaba al fuego, lo aventaba al agua y lo hacía como quería. Y este padre de familia trajo a su hijo con los discípulos, y cuando trajo al muchacho con los discípulos para que echaran fuera el demonio, entonces los discípulos no pudieron. El demonio se burlaba de ellos. Y Jesús se molestó. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Hombres, me voy a poner palabras de que la Biblia no dice todo. Hombres de poca fe, hombres que no son de oración, incrédulos. ¿Hasta cuándo, pregunto, amigos y hermanos, el enemigo se va a burlar de nosotros? Somos hijos de Dios. Somos creación de Él. Satanás no debe burlarse más de nosotros. Porque dice Éxodo 14:14 que Jehová pelea por nosotros. ¿Vale la pena pasar tiempo orando? Sí. Cuando ellos oraban, dice la palabra de Dios, que entonces Jesús fue transfigurado delante de ellos. ¿Qué significa que Jesús fue transfigurado? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre Cristo Jesús. Recibió la gloria de su Padre que tuvo antes de venir a este mundo. Jesús fue presentado delante de Pedro, Jacobo y Juan como el Dios Todopoderoso, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no solo eso, dice la Biblia que también cuando Jesús se transfiguró, entonces apareció Elías y Moisés hablando con él. Y no solo eso, sino que también escucharon la voz del Padre decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él. Oye, no anden escuchando otras cosas. A Él escuchen. Porque Él tiene la verdad. Amigos, les felicito por estar en este lugar. De verdad. El mundo, así como Babilonia, como Egipto, ofrece otras cosas que aunque parecen buenas y sabrosas, son ¿qué cosa? Malas y para destrucción. Un día veremos a Jesús, como lo vio Pedro, Jacobo y Juan, transfigurado. Un día veremos a Moisés y a Elías también, allá en el cielo. Yo no sé cuál es tu personaje favorito de la Biblia, pero ese personaje favorito que tienes de la Biblia, allá en el cielo lo vas a ver. Y vas a poder disfrutar con él, caminar con él, hacerle preguntas de las cuales ahorita tienes dudas todavía. Yo siempre le digo al Señor: Señor, yo quiero conocer a Elías, a Juan el Bautista, hombres que se aferraron a la obediencia, a la predicación de Dios. Hombres que sellaron su fe con su propia sangre. Y no solo él, hay muchos. Pues ahí estaban hablando con Jesús. Y Pedro entonces dijo: Señor, bueno sería para nosotros quedarnos aquí. ¿Quién no se va a querer quedar ahí? Si está Jesús transfigurado, lleno de gloria, con poder. Imagínate, y ver al profeta Elías, aquel que tuvo agallas para enfrentar al rey, y decirle: no habrá lluvia ni rocío hasta que yo diga.
levantarle la voz al jefe. Tremendo. Y cuando la acusaron de traer calamidad, tristeza, problemas, ¿qué dijo? No, el culpable eres tú, no yo. Queridos, aquí nos quedamos, Señor. Si quieres, hacemos 3 casitas, 3 enramadas, dice la Biblia. Uno para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero yo de aquí no me muevo. Si ya decidiste venir aquí, querido amigo, que me acompañes en esta mañana, quédate en este lugar. De verdad, has tomado la mejor decisión en tiempos de crisis. Llegaste al lugar correcto. Dios va a pelear por ti. Esa necesidad que tienes, Dios la va a suplir. De verdad, no hay nada que Él no pueda suplir. Él todo lo puede. Alguien dijo por ahí, cuando no había llovido en Monterrey por mucho tiempo, se está secando Monterrey, andan pidiendo agua por todos lados y llorando y sufriendo porque no hay agua. Pero tienen un Dios que hace el agua. ¿No es cierto? Sí. Ese Dios todopoderoso que es capaz de hacer un estanque de agua en medio del desierto. Ahí te puede hacer una alberca si tú quieres. Y hace salir agua de la roca. Qué lindo y maravilloso es nuestro Dios, ¿no es cierto? Por eso nos quedamos aquí. ¿Y qué pasa con los que ya murieron? Con nuestros abuelos, nuestras familias que han bajado al descanso. ¿Qué pasa con ellos? Para eso estaba Elías ahí y Moisés. Perdón, para eso estaba Moisés, para representar a aquellos que murieron. Y Elías para aquellos que conocerán a Cristo Jesús sin conocer la muerte. Abran sus Biblias. Deuteronomios capítulo 34. Deuteronomios capítulo 34, verso 1. Dice la palabra de Dios así. Y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga que está enfrente de Jericó, y Jehová le mostró toda la tierra de Galaad y toda la tierra de Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés y toda la tierra de Judá hasta la mar postrera. Versículo 3. Y la parte meridional y la campiña, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Te he hecho verla con tus ojos, mas tú, ¿qué cosa? No pasarás. Deuteronomio 34, 5. Y murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y Jehová lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno sabe de su sepulcro hasta el día de hoy. Moisés fue un hombre de oración también. Fue un hombre que se equivocó, sí, tuvo errores, muchos errores cometió. La Biblia solamente registra los más relevantes. Uno de ellos fue que mató, asesinó a un soldado egipcio. Y nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Solamente Dios o por orden de Dios. Pero eso no fue el pecado que lo llevó a la muerte. El pecado que lo llevó a la muerte, que no le permitió entrar a la tierra prometida, que Dios le dijo, te he permitido verla con tus ojos, mas tú no vas a entrar. El pecado que lo llevó a la muerte fue quitarle la gloria a Dios. Cuando el pueblo estaba muriendo de sed, para eso nos trajiste aquí, decía el pueblo de Israel, para morir en este desierto, donde no hay cementerios, no hay nada, no hay que comer,
por lo menos un vasito de agua. Mejor estábamos en Egipto. Señor, ten compasión de este pueblo, dijo Moisés. Ten misericordia, mira. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir los demás países? Que los sacaste para que mueran aquí. Suple su necesidad, Señor. Moisés, ¿ves aquella roca que está allá? Sí, Señor. Ve y dile a la roca que les dé agua. Oigan, solamente un loco le va a dar una roca, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros decidimos servir al Señor, servir a Dios, como dijo Felipe Garibo, entonces estamos locos por Cristo. Hacemos locuras que parecen locuras para el hombre, pero para Dios son verdades. Y entonces Moisés se fue con Aarón, llegaron a la roca, se paró Moisés en lo alto y le dijo al pueblo: escuchen, rebeldes, ¿acaso no creen que puedo hacer salir agua de esa roca? Yo imagino la escena, hermanos. ¿Por qué están llorando? ¿Por qué se están quejando? Ahorita esta roca le va a dar agua. Y entonces Moisés agarró la vara y ¿qué hizo? Golpearon la roca. Y la roca les dio agua. Y todo el pueblo de Israel le dio la honra y la gloria a Moisés. Si le has quitado la gloria a Dios, ya no más. Cuando dices, esta es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiero, le estás quitando la gloria a Dios. Porque no es tu vida, no tienes nada. Todo es de Dios. De verdad. ¿Qué tiene el ser humano? Nada. Todo le pertenece a Dios. Si tienes trabajo, gloria a Dios. Si tuviste comida esta semana, gloria a Dios. Todo lo que te pasa en la vida debe glorificar el nombre de nuestro Dios. Y por eso cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo, no vas a entrar. Le has quitado un día la gloria a Dios. O todos los días se la quitamos. Mucho cuidado, amigos que nos acompañan. De verdad. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si el Señor te llama es para bendecirte. De verdad. Es para llevarte de victoria en victoria. Y cuando vengan por un camino para hacerte daño, por 7 saldrán huyendo delante de ti. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque como estuvo con Moisés, estará contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar. Porque Él llevará siempre la batuta. Siempre irá al frente de ti. Y ahora muere Moisés. 120 años dice la Biblia que tenía. Sus ojos no se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y los ángeles lo sepultaron ahí. Pero Moisés aparece después, cuando Jesús está orando. ¿Por qué Moisés apareció, queridos amigos? Si los muertos ya hemos predicado, no sé si lo he escuchado, pero los muertos no van al cielo. No hay un muerto que haya entrado en el cielo. En la Biblia no se registra ni siquiera uno solo, sino solamente vivos. Porque allá en el cielo no hay muerte, no hay dolor, no hay tristeza, no hay llanto y no hay nada de eso. Pero ahí estaba Moisés. Y terminamos con esta cita, la lectura bíblica. Judas capítulo 1, que es el único capítulo, y versículo 9.
Judas está antes de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Una hojita antes de Apocalipsis está Judas. Dice así, Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel, ¿quién es el arcángel Miguel? Es Cristo Jesús, Dios, aquel que vino a esta tierra hace 2000 años. Cuando Jesús se pone su uniforme de guerra, se pone su chaleco, su casco, se monta en su caballo, agarra su espada y va a pelear, entonces él está en una postura de comandante de las huestes celestiales. Y es llamado arcángel. ¿Qué significa arcángel? Arcángel significa jefe supremo de todos los ángeles. Y ese es Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús se pone su uniforme de guerra y viene a la tierra, ¿y qué hacía? Dice ahí Judas 1:9. Contendía con el diablo. ¿Qué es una contienda? Una pelea. El Señor Jesucristo estaba peleando con el diablo, contendía con Satanás. El arcángel Miguel vino a la tierra para resucitar a Moisés, porque la Biblia dice que contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Moisés murió, los ángeles lo sepultaron, y entonces vino el arcángel Miguel para resucitarlo, y cuando llega a la tumba de Moisés, ahí está Satanás. Ahí está. A Moisés no te lo puedes llevar, porque tú dijiste que la paga del pecado es la muerte. Y allá en el cielo no se aceptan pecados. Yo cometí pecado y me arrojaste del cielo. Y ahora te vas a llevar a Moisés. Imagínate la contienda. Te quitó la gloria. Golpeó la roca. No. Si tú te llevas a Moisés, tú estás fallando. Estás mintiendo. ¿Sí? Hermanos, Satanás mezcla la verdad con la mentira para engañar aún a los escogidos. Sí, Moisés me quitó la gloria, golpeó la roca, y hermanos, esa roca representaba a Cristo Jesús. Jesús no venía para ser golpeado, para ser azotado, para ser atravesado, no venía para eso. Lucas 19:10 dice que Jesús venía a buscar y a salvar a los perdidos. Con una vida santa, con una vida perfecta frente a tanta maldad, Él vencería el pecado. Pero ahora la acción de Moisés traía dolor a Jesús y sufrimiento. Ahora Jesús debería sufrir, ser golpeado. Y ahora estaba Jesús ahí defendiendo, venía a resucitar a Moisés. Sí me quitó la gloria. Pero en Éxodo capítulo 32, en tu casa lo lees, Moisés estuvo dispuesto a dar la vida por un pueblo idólatra y rebelde. Cuando Dios le dijo a Moisés, deja que se encienda mi ira sobre esta gente y los consuma a todos. O sea que Dios estaba cansado de tanta maldad en esta tierra, y más con el pueblo de Israel. Estaba harto, como decimos aquí. Ya no soporto más, Moisés. Permíteme consumirlos a todos y de ti voy a hacer una nación grande. ¿Y qué dijo Moisés? Consúmelos. En tu casa lo lees. Moisés dijo, Señor, sé que este pueblo es un pueblo de dura cerviz y que se han construido dioses de oro. Pero Señor, yo te ruego que los perdones. Perdona su pecado, Señor. Pero Moisés, yo no puedo perdonarlos ya. No hay arrepentimiento en ellos. Su pensamiento es de continuo solamente.
al mal. El pueblo de Israel había cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Cuando Dios te llama y tú rechazas ese llamado. Tú dices, no, a mí no me interesa, yo no quiero nada con Dios. Yo soy una buena persona, pero no quiero nada con la Biblia, ni con la religión, ni con nada. Y Dios te está llamando. Ese pecado es el rechazo del Espíritu Santo y es el rechazo imperdonable. Si mueres así, no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero. Pero Moisés dijo, Señor, si tú no los perdonas, si tú no puedes perdonarlos, entonces rae mi nombre del libro de la vida, del libro que es escrito. Borra mi nombre. En otras palabras, si tú no te llevas a este pueblo, yo tampoco voy. ¿Se la puso difícil al Señor? Se la puso difícil. Moisés allí estaba representando a Cristo Jesús, dispuesto a dar la vida por ellos. Imaginando la escena de la contienda con Satanás, ¿sabes qué? Apártate de aquí, Satanás. Tú no tienes derecho sobre Moisés. Y Cristo Jesús resucitó a Moisés y se lo llevó al cielo. Por eso tiempo después Moisés aparece hablando con Jesús y con Elías y con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Aún hay esperanza para aquellos que bajaron al descanso? Si se arrepintieron, sí. Si escucharon la voz de Dios en su último respiro y ahí se arrepintieron de los pecados, allá en el cielo va a haber milagros. ¿Queremos ver a nuestra familia? Amén. Vamos a echarle ganas, hermanos. Amigos que nos acompañan, vamos a echarle ganas. Y cuando Dios les llame a entregar su vida a Él, no resistan a ese llamado. Entréguense al Señor. Y Él luchará por ustedes y llevará todas sus cargas. Se los aseguro. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Amén. Vamos a entonar el canto tema.